Hermano, te comparto también el punto número 5 de nuestra gran noticia, nuestra buena noticia, la noticia de nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret. Este punto 5 nos establece que nuestro Señor Jesús envió su Espíritu Santo para tu santificación y la mía, para que nosotros tengamos herramientas, hermano, para poder hacer el combate espiritual. Jesús no solo murió en la cruz, resucitó y se fue a los cielos, sino que dejó el Espíritu Santo para que tú y yo nos santifiquemos en esta vida, pudiendo hacer el combate espiritual. Es un medio, una herramienta, es Dios en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Si caminamos en santidad y en gracia, nosotros recibimos con la comunión el Espíritu Santo de Dios. En el bautismo lo hemos recibido. Y el Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda, es Dios ayudándonos a nosotros a entender, nos da los dones, ¿verdad? Esos dones que nosotros necesitamos para poder entender la palabra de Dios, para poder aplicarla, para poder grabarla en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder tener la fortaleza de poder desarrollarla en nuestro día a día y sobre todo también de compartirla con los hermanos. Jesús nos llama a servir. Bueno, cuando nosotros tenemos Espíritu Santo, nos estamos en servicio de los demás. En Juan 16, 6, 14 nos dice el Señor: si no me voy, no vendrá a ustedes el defensor, pero si me voy, lo enviaré a ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Está claro, el Señor Jesucristo, Él nos envía el Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo es para que nosotros tengamos ese discernimiento, esos dones que el mismo Espíritu Santo nos da, para nosotros esos dones convertirlos en virtudes. Las virtudes que combaten los pecados, ¿sí? Es el combate espiritual. Nosotros estamos en medio de un combate espiritual. Veamos qué nos dice, se nos dice en Efesios 6, del 10 al 20. Dice: por lo demás, fortalezcanse con el Señor y con la fuerza poderosa. Vístanse la armadura de Dios para poder resistir los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra autoridades, contra las potestades, contra los soberanos de estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. ¿Ves? Hermano, este es un combate espiritual. Tenemos que saber y llevar a los hermanos, decirles que solo no podemos. Nosotros no somos quienes para pelear contra el diablo. ¿A quién necesitamos? Al Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Pidiéndolo. En el Padre Nuestro, en nuestra palabra nos dice que Dios no le niega a nadie, el Espíritu Santo. Te podrá no dar algo que tú pides porque no te conviene, pero el Espíritu Santo, dice el Señor, no se lo niega a nadie. Entonces esa herramienta es gratis. Es Dios en ti peleando para ti. Porque solo no podemos. Sin el Espíritu Santo de Dios no podemos, hermano. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. Dice: por tanto, tomen las armas de Dios para poder resistir el día funesto y permanecer firmes a pesar de todo. ¿Sí? Tomemos las armas de Dios. ¿Que nos provee quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da los dones, las armas de Dios. Y eso nosotros lo convertimos en virtudes. Virtudes de honestidad, de castidad, de fe, de amor, de caridad, de sencillez, de santo temor de Dios, de reverencias, de respeto hacia el Señor. Entonces nosotros tenemos que saber que esos dones se van a convertir en nuestro ser, en nuestro espíritu, en virtudes.
¿verdad? Las virtudes son las que contrarrestan el pecado. Mira, hermano, quería compartirle esto. Un ejemplo. Yo tengo un problema de soberbia. Un problema de soberbia. La soberbia es un pecado, ¿verdad? Ok. ¿Qué le pido yo al Espíritu Santo? Le pido al Espíritu Santo dones para poder desarrollar ¿qué? La humildad, la sencillez, la amabilidad. Esas son virtudes que van a contrarrestar el pecado de la soberbia. Por eso es que es un combate espiritual. La soberbia es un pecado, es algo espiritual. Pero la humildad, la sencillez, la bondad, el amor, la caridad, la fe, es espiritual también. Entonces es una guerra espiritual. No podemos, no estamos solos. Solo no podemos ser humildes, solo no podemos ser sencillos, no, nosotros necesitamos ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Entonces ese punto hay que llevárselo a los hermanos. Es importante, hermano, que los hermanitos sepan que tienen que pelear con el Espíritu Santo de Dios, porque si no estamos listos, solo no podemos. A veces me quería poner un suéter que dice solo no puedo, y es verdad. Hay que enseñarle a los hermanos que no pueden pelear este combate espiritual solo sin la ayuda de Dios. Dios te dice, sé santo, ¿verdad? Sé santo como yo soy santo. Pero no te deja solo, no te lo deja ahí. Te dice, yo estaré contigo hasta los últimos días de este mundo, ¿sí? Hasta el final. Amén. Entonces sepamos llevar al hermano el mensaje completo. Este punto 5 es muy importante que se les diga. Díganle a los hermanos, y eso también para nosotros mismos, porque de lo que damos recibimos. Nosotros solos no podemos pelear esta batalla espiritual. Amén. Efesios 6 del 10 al 20 no lo revela. Ahora vamos a pasar al punto 6 de nuestra buena noticia de Dios, donde nos dice que Jesús, como es redentor, murió, resucitó, nos dejó el Espíritu Santo. Él es redentor, nos redimió, nos limpió los pecados. Es un salvador, nos salvó, nos dio la oportunidad de ir al cielo. Ahora se le dice al hermano, Él es la vida eterna. Hay una vida eterna, hermano. Una vida en el cielo, que Él te está dando la oportunidad de que llegues allá. Jesús redimió nuestros pecados para que todo que en Él crea, dice, renuncia. ¿Qué es creer? Ya dijimos que renuncia, cruz y seguimiento. Renunciar a mí. Ya no soy yo quien vive en mí, como dice Pablo. Es Cristo el que vive en mí. Yo le doy el timón de mi vida. Esa es la renuncia. Le doy el timón de mi vida a Jesús. No lo tengo como compañero, ni lo tengo como seguidor mío, sino yo soy seguidor de Él. Yo debo dar a Dios el control, el gobierno de mi vida. ¿Sí? Es radical. Es vivir detrás, es ir detrás de Jesús. Hacer como Jesús hace, así como leímos antes. Seguimiento de Jesús. Entonces, todo el que cree en Jesús va a tener vida eterna, dice el Señor. Vida eterna, cielo, la gloria de Dios. Entonces tenemos que llevarle ahora el mensaje número 6. El punto número 6 es que Jesucristo es la vida eterna. Es el cielo. Con Él, si le seguimos y hacemos caso como Él quiere que nosotros le hagamos caso, no como yo quiero hacer caso de Jesús. Si yo hago caso de Jesús como Él me lo pide, entonces yo estoy luchando para la vida eterna. Amén. Amén. Ese punto 6 es muy importante. Todos los otros puntos también son muy importantes. Un Jesucristo de plenitud, de vida eterna. Amén. Amén.